Antenas UHF y microondas. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Es el medio por el cual se transmiten las ondas electromagnéticas que hacen posibles las telecomunicaciones. El área del espectro radioeléctrico entre los 300 MHz y 3 GHz es llamada UHF o frecuencia ultraalta. En esta área se encuentran la mayoría de los canales de televisión, también cobertura de teléfonos celulares y Wi-Fi. A partir de 1 GHz, las frecuencias son consideradas microondas. Los dispositivos que se utilizan para transmitir y recibir ondas de radio son las antenas. El propósito de estas es capturar la energía electromagnética de las ondas de radio, induciendo una señal de corriente en la antena que se pasa a los hilos conductores. La mayoría de las antenas están diseñadas para capturar la misma señal en múltiples puntos, que son denominados elementos, combinando las corrientes de señal y por lo tanto amplificando la fuerza de la misma. Las antenas UHF tienen una longitud de onda de entre 10 centímetros y 1 metro, y debido a que las aplicaciones en comunicaciones de punto a punto que superan los 30 MHz son muy populares, han hecho que aparezcan un gran número de antenas para estas aplicaciones. Una de las antenas UHF es la antena de fusta. Es el tipo más sencillo de antena y es básicamente una barra de metal flexible que se conecta a un único conductor. Es reconocida más fácilmente como el tipo de antena de la mayoría de los automóviles. Estas antenas de fusta en realidad recogen las ondas de radio de baja frecuencia y VHF. Sin embargo, muchos celulares, teléfonos inalámbricos del hogar, dispositivos Wi-Fi y radioteléfonos portátiles transmiten y reciben señales UHF a través de una pequeña antena de fusta, que normalmente está cubierta de plástico o goma. El tamaño más pequeño corresponde con la longitud de onda más corta para las señales de radio en UHF. Otra de las antenas UHF es la antena de espiral. Son utilizadas para la recepción de televisión por el aire. En Estados Unidos son los canales del 14 en adelante. La antena en espiral no se utiliza normalmente como solución independiente para la recepción UHF. Se pueden encontrar la mayoría de estas antenas relativamente baratas en la parte trasera de una antena de combinación VHF-UHF interior. La antena real consiste en un alambre redondo y sencillo que conecta dos conductores. Otra antena UHF es la antena de corbatín. Tiene la forma del borde de un corbatín. Son utilizadas mayormente para la recepción de televisión UHF. Estas antenas tienen dos conductores, al igual que la antena de espiral. Sin embargo, la antena no se conecta a los conductores. La antena de corbatín consiste en dos lazos, cada uno de los cuales se extiende de un único conductor. Gira sobre sí mismo y se vuelve a conectar al mismo conductor. Aunque estas antenas normalmente vienen en diseños interiores relativamente débiles, las antenas de corbatín con múltiples lazos y una pantalla reflectora funcionan mejor para recibir señales UHF. Otra antena UHF es la antena Yagi-Uda, que fue inventada por los profesores japoneses Shintaro Uda y Hidetsugu Yagi. La antena Yagi-Uda, conocida normalmente como la antena Yagi, es una de las más utilizadas para la transmisión y recepción UHF. Al contrario que la mayoría de los diseños de antena,
La antena Yagi es unidireccional, lo que significa que solo transmite y recibe señales hacia y desde una determinada dirección. Al principio, esta característica puede parecer una desventaja, pero permite a la antena recoger señales más fuertes si se dirige en la dirección correcta, así como bloquear cualquier señal cercana que pueda interferir. Son utilizadas habitualmente para la recepción de televisión, particularmente en las instalaciones en el tejado. Las antenas Yagi también se utilizan para comunicaciones de radioaficionados y para aumentar las señales celulares. El diseño consiste en una vara larga con varias varas más pequeñas llamadas elementos que sobresalen de ella. Lo que tiene de especial la frecuencia ultra alta es que utiliza propagación en línea de visión. La línea de visión es la propagación directa de ondas de radio entre antenas que son visibles entre ellas mismas, es decir, hay una visibilidad directa entre la antena emisora y la receptora. Este es uno de los modos más comunes de propagación de ondas de radio en la frecuencia ultra alta y en las microondas. La distancia máxima de la transmisión en línea de visión con dos personas paradas en la superficie de la Tierra es de aproximadamente 34 kilómetros. Esto se debe a la curvatura de la Tierra. También se le llama horizonte de radio y está un poco más lejos ya que las ondas de radio se curvan, aunque entre mayor sea la frecuencia, menos se curvarán. También se puede extender el rango de las telecomunicaciones en UHF y en frecuencias más altas, aumentando la altitud de la antena. 3 metros de antena es como duplicar la potencia. En una comunicación digital, como Wi-Fi, los enlaces deben transportar una gran cantidad de datos, por lo que necesitan un ancho de banda elevado, lo que supone una mayor frecuencia de la portadora de radio. Por esto, en estas tecnologías es muy importante considerar la existencia de la línea de visión. Las microondas son las ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van desde los 300 MHz hasta los 300 GHz o más. Un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentales: el transmisor, el receptor y el canal aéreo. El transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir. El canal aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor, y el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a una señal digital. El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor. Además, esta distancia debe ser libre de obstáculos. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que en estos enlaces el camino entre el receptor y el transmisor debe tener una altura mínima sobre los obstáculos de la vía. Para compensar este efecto se utilizan torres para ajustar dichas alturas. El uso principal de este tipo de transmisión se da en las telecomunicaciones de largas distancias. Se presenta como una alternativa del cable coaxial o la fibra óptica y se usa en sistemas de comunicación por satélite, en sistemas radar y en sistemas de comunicación móviles. La señal de microondas transmitidas es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el transmisor hasta el receptor. Estas atenuaciones y distorsiones son causadas por una pérdida de poder que depende de la distancia, reflexión y refracción debido a obstáculos y superficies reflectoras y a pérdidas atmosféricas. Por esto, la distancia cubierta por enlaces microondas puede ser incrementada con el uso de repetidores, los cuales amplifican y redireccionan la señal. Cuando hablamos de repetidor,
Nos podemos referir a conceptos distintos en cuanto al tipo de aparato o instalación de la que hablemos. Podemos referirnos a un simple aparato que su función es repetir la señal que recibe, como en el caso de los repetidores Wi-Fi, o los repetidores instalados en el fondo marino para repetir las señales de los cables transcontinentales, o podemos referirnos también a las instalaciones o complejos de instalaciones que repiten las señales de radio y televisión, a las que repiten las señales de la telefonía móvil, que en este caso se le llama repetidor celular, u otros tipos de señales radioeléctricas para sistemas de comunicaciones, de policía, servicios de emergencias o compañías de gas y electricidad. En estos últimos casos, con el término repetidor, estamos refiriéndonos a todo el conjunto de instalaciones, ya sean edificios, torres, equipos eléctricos y electrónicos y antenas. Como se había mencionado, un factor limitante para la comunicación microondas es que tiene que existir una línea recta entre los dos puntos, pero como la Tierra es esférica, esta línea se ve limitada en tamaño. Entonces, colocando ya sea el receptor o el transmisor en el espacio, se cubre un área más grande de superficie. En la imagen se muestra cómo el término uplink se refiere al enlace que va de la Tierra al satélite y el término downlink se refiere al enlace que va del satélite a la Tierra. Las comunicaciones vía satélite tienen bastantes ventajas sobre las comunicaciones terrestres, como por ejemplo que el costo de un satélite no depende de la distancia que vaya a cubrir, o que la comunicación entre dos estaciones terrestres no necesita de un gran número de repetidores, puesto que solo se utiliza un satélite, o que poblaciones enteras pueden ser cubiertas con una sola señal de satélite sin tener que preocuparse en gran medida del problema de los obstáculos, o que grandes cantidades de ancho de banda están disponibles en los circuitos satelitales, generando mayores velocidades en la transmisión de voz, datos y video sin hacer uso de un costoso enlace telefónico, aunque también tiene algunas desventajas, como por ejemplo que el retardo entre el uplink y el downlink está alrededor de un cuarto de segundo. Los satélites de comunicación están frecuentemente ubicados en lo que llamamos órbitas geosincronizadas, lo que significa que el satélite circulará la Tierra a la misma velocidad en que ésta rota, lo que lo hace parecer inmóvil desde la Tierra. Una ventaja de esto es que el satélite siempre está a la disposición para su uso. Un satélite para estar en ese tipo de órbitas debe ser posicionado a 13.937,5 kilómetros de altura, con lo que es posible cubrir a toda la Tierra utilizando solo 3 satélites, como se muestra en la imagen.